Buenas tardes, tengan todos, de parte de la SOBG y de los capítulos estudiantiles APG de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Central de Venezuela, les damos la bienvenida a la conferencia de hoy, titulada Los beneficios de la tomografía sísmica de primeros arribos que complementan los estudios geológicos y geofísicos de un área, la cual será impartida por el ingeniero Mario Profeta. Mi nombre es Oriana Venturi, actualmente soy pasante de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos y en esta oportunidad me corresponde presentarles un breve resumen curricular de nuestro ponente invitado en la siguiente diapositiva. El ingeniero Mario Profeta es ingeniero geofísico senior con más de 30 años de experiencia en proyectos para la exploración y producción de hidrocarburos. Dentro de su experiencia laboral, tenemos que actualmente es consultor independiente trabajando en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos y también en proyectos mineros. El mismo está especializado en desarrollo de algoritmos para optimizar la imagen sísmica de STAT, PSTM y o PSDM, en tomografía sísmica para estudios geológicos, en supervisión de procesamiento sísmico 2D y 3D, tanto en tiempo como en profundidad, en correcciones estáticas sísmicas, en integración simultánea de datos gravimétricos con sísmica 2D y 3D, afloramientos y perfiles de densidad, en estudios gravimétricos 4D y en estudios sísmicos y gravimétricos para proyectos mineros, geotécnicos y de medio ambiente. Les agradecemos a todos los participantes apagar su micrófono y cámara para evitar las posibles interrupciones durante la conferencia. Esta conferencia estará estructurada en 7 partes y al culminar cada una de las partes, cuando lo indique el ponente, se abrirá un breve espacio de preguntas. Por ende, les agradecemos ir anotando sus preguntas en el chat o pedir el derecho de palabra en el mismo. Ahora sí, cedo el espacio al ingeniero Mario Profeta, quien ya puede comenzar a compartir pantalla. ¿Me escucha, Ok, ingeniero? muchas gracias. Sí, te escucho bien, gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Un momento, por favor. ¿Se ve lo que puse en la pantalla? ¿Aló? ¿Se ve? Todavía no, Mario. No, todavía no. Aún no se ve. ¿Ahora? Ahí está apareciendo. Ahora sí aparece. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Quienes habla es Mario Profeta. Hoy queremos conjuntamente con Marcelo Roisman mostrarle qué es lo que estamos haciendo en tomografía sísmica y cómo los productos de la tomografía sísmica de primeros arribos nos permiten complementar estudios geológicos y geofísicos de un área. Hemos dividido esta presentación en 7 partes y al final de preguntas, por favor, los que quieran hacer alguna pregunta, recuerden de cliquear una manito que hay y de esa manera les habilitarán el micrófono o las pueden hacer por escrito y nos las pueden leer también a nosotros. Bien, antes de comenzar con la parte técnica, queremos agradecer a la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, al capítulo estudiantil de la American Association of Petroleum Geologists de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, al capítulo estudiantil de la APG Caracas, y a Gabriel Wilkinson, presidente del capítulo estudiantil de la APG de la Universidad Central de Venezuela, por toda la colaboración que nos brindaron para poder realizar esta videoconferencia, por lo cual les decimos muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Hay algún delay? Se escucha perfecto, ingeniero Mario. Bien, entonces comenzamos ahora con la parte técnica. En la primera parte vamos a hacer una breve introducción sobre tomografía sísmica de primeros arribos.
Comenzamos por una definición muy general, muy amplia, y después la vamos a ir limitando. ¿Qué es la tomografía sísmica? Es una metodología que permite establecer cuál es la distribución de velocidades en el subsuelo, utilizando simultáneamente gran cantidad de valores de tiempo de tránsito o tiempo de viaje. ¿De qué? De una perturbación de una onda desde la posición de la fuente de energía a distintas posiciones de recepción. Nosotros vamos a considerar siempre fuentes de energía artificiales, no vamos a considerar fuentes de energías naturales en todo lo que estamos hablando. O sea, la generación de ondas será hecha en forma artificial. Para la tomografía que analizaremos en esta presentación, vamos a considerar que tanto la fuente de energía como la posición de recepción están ubicadas ambas en la superficie topográfica. En la adquisición de datos para un trabajo de sísmica de reflexión, ya sea 2D o 3D, la fuente de energía y los receptores se ubican en la superficie topográfica. Por lo cual, vamos a tomar los tiempos de tránsito que exige la definición de los registros sísmicos de campo que resultan de esta adquisición. Recordemos muy rápidamente con un esquema cómo es el tema de la adquisición en sísmica de reflexión, que es la que luego genera las imágenes de stacking 2D o 3D. Tenemos la superficie, en este esquema vemos una superficie topográfica y energía, fuente de energía artificial, que puede estar propiamente en la superficie topográfica o próxima a la misma, y en este esquema vemos 5 posiciones de recepción, y si generamos un registro de campo, dicho registro de campo tendrá 5 trazas, una traza por cada posición de recepción. Nosotros decimos tomografía sísmica de primeros arribos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos primeros arribos? Para eso necesitamos ver un registro sísmico de campo. Aquí vemos parte de un registro sísmico de campo, el cual tiene solamente 12 trazas sísmicas, una traza sísmica. Los tiempos en este registro están en sentido vertical y el 0 de tiempo corresponde al momento en el cual generamos la perturbación en la posición de recepción. Generada esa perturbación, la misma se va a propagar por el terreno y luego de un cierto tiempo comienza a llegar esa onda a cada posición de recepción. Va a llegar un primer evento y luego llegarán otros eventos por detrás de ese primer evento. Por ejemplo, en la traza 6, el primer evento que llega es esto y luego de cierto tiempo luego llegan otros eventos. En la traza 11, el primer evento que llega es esto y luego llegan otros. Este es el conjunto de primeros eventos que llegaron a todas las trazas luego de recorrer el terreno. El conjunto de estos primeros eventos que llegaron a todas las trazas es lo que llamamos los primeros arribos. Por otro lado, tenemos que volver a la definición de, También podemos, para cada primer arribo, podemos leer qué tiempo le demandó a esa perturbación de recepción. Por ejemplo, para esta traza, la número primer arribo en llegar a la posición de recepción es de 40 milisegundos, que lo leemos aquí. Lo mismo podemos leer los tiempos de todos los primeros arribos que tenemos marcados aquí. Y lo podemos hacer, aquí lo está indicado, con estos segmentos fucsias. Estos son el tiempo que le demandó a la perturbación y de la fuente a cada posición de recepción. Se dice tiempo leído o tiempo picado también. Eso viene de hace muchos años atrás, cuando se trabajaba en papel, y con un bolígrafo, con un lápiz, se marcaba en el registro en papel el tiempo, el primer arribo, para quedar registrado que ese tiempo ya se lo había leído. Por eso viene el término se usa todavía el término de picado.
¿Qué significa leer el valor del tiempo del primer arribo? Permítanme volver ahora a la definición de tomografía. Si vamos a hacer tomografía sísmica, necesitamos definir con qué tiempos de tránsito vamos a trabajar. En nuestro caso, los tiempos de tránsito que vamos a utilizar para la tomografía sísmica que vamos a hacer de la definición, en nuestro caso va a ser los tiempos leídos para los primeros arribos, los tiempos picados para los primeros arribos. Por eso es que la tomografía sísmica que vamos a presentar se llama tomografía sísmica de primeros arribos. Ahí pudimos responder la primera pregunta que había arriba de todo. Todo lo dicho está en este párrafo, muy resumido en este párrafo de color verde. Como ya lo dijimos, lo voy a pasar por alto. ¿Se escucha bien? ¿Hay algún delay? Mario, se escucha bien, pero cada tanto hay como un corte, algo medio aleatorio, pero bien. Perfecto, gracias Marcelo. El que habló es Marcelo Reutemann. Sí, exactamente lo que dice el ingeniero Marcelo. ¿Pero se ha perdido, se pierden las ideas de lo que estoy diciendo? No, para mí no se perdió. No, los cortes son bastante mínimos. Y entonces algunas veces queda alguna frase, pero si hay algo que se pierde, yo te... Por favor, sí, avísame. Sigo entonces. Acá estamos viendo parte de otro registro sísmico de campo. En este caso, la posición de la fuente de energía estaría aquí. Y a ambos lados tenemos posiciones de recepción. Para cada posición de recepción corresponde una traza sísmica. Para este registro sísmico de campo, los primeros arribos son los indicados dentro de este polígono de color amarillo. Y como hicimos antes, con tiempos correspondiente a cada uno de los primeros arribos. Los tiempos que le demandó a la perturbación viajar a este primer evento, viajar desde la posición de la fuente de energía a cada posición de recepción. Ahora tenemos que hacer algunas aclaraciones. Una primera aclaración muy importante es que existe una relación directa entre los valores de los tiempos de los primeros arribos y las velocidades del subsuelo. Hagamos, por favor, el siguiente ejercicio mental. Supongamos que tenemos un área de estudio y ubicamos en esta área de estudio nuestra fuente de energía y cada una de las posiciones de recepción alrededor de la fuente de energía, independientemente de cuál sea la topografía. En esa área nuestra geología tendrá ciertas velocidades, generamos nuestro número 1 tendrá unos ciertos tiempos de primeros arribos. Ahora vamos a preservar la posición de la fuente de energía y de cada una de las posiciones de recepción. Eso va a quedar quieto. Y vamos de alguna manera a cambiar las velocidades de nuestra geología. Imaginemos que aumentamos las velocidades de nuestra geología. Y volvemos a hacer ahora un nuevo registro sísmico de campo, el registro sísmico de campo número 2. Como ahora las velocidades son mayores, los tiempos de los primeros arribos van a ser menores que los que obtuvimos en el registro 1. Y en el otro caso opuesto, mantenemos ahora siempre la posición de las fuentes y los receptores, y en cambio de aumentar las velocidades de nuestra geología, bajamos las velocidades, disminuimos la velocidad de las formaciones y de las rocas del subsuelo. Y ahora generamos un nuevo registro, registro 3. En este caso, como hemos bajado las velocidades de las formaciones y de las rocas del subsuelo, los tiempos de los primeros arribos van a ser mayores que en el caso 1 y que en el caso 2. Por lo cual, lo que podemos decir, se infiere de este simple ejercicio teórico, los tiempos de los primeros arribos nos hablan de cuáles son las velocidades de las formaciones que fueron atravesadas
por ese primer evento que se observa en las trazas de los registros sísmicos de campo, por este primer evento, por este primer arribo. Son muchos primeros arribos por cada registro sísmico de campo. Otra cosa que tenemos que tener presente cuando hacemos una registración sísmica de reflexión, normalmente tenemos muchos registros sísmicos de campo, no es estamos hablando tal vez de 5.000 registros sísmicos de campo, 10.000 registros sísmicos de campo. Y en cada registro sísmico de campo tenemos muchas trazas, llegan al centro de proceso, se pican, se leen todos los primeros arribos, por lo cual vamos a generar una gran cantidad de primeros arribos, una gran nube de primeros arribos. Y en tomografía se trabaja con toda esa gran nube de datos simultáneamente. Hechas estas dos aclaraciones, pasamos a introducir una nueva definición, es la última que vamos a introducir. Denominaremos inversión tomográfica de primeros arribos al algoritmo que nos permite, utilizando simultáneamente los tiempos leídos para los primeros arribos de todos los registros de campo, de esa gran nube que les indicaba antes. En geofísica se usa el término inversión cuando, partiendo de datos medidos en el campo, queremos establecer, conocer algún parámetro de las rocas del subsuelo. Por ejemplo, en este caso es la velocidad. En otro caso podría ser la densidad. Partiendo de datos medidos, queremos ver cómo es nuestro subsuelo, entonces estamos haciendo lo que se llama inversión. El proceso de inversión tomográfica es un proceso iterativo. No es que se juntan todos los primeros arribos y se aplica una fórmula y obtenemos el modelo de velocidades del subsuelo. No, tenemos que hacer, en tomografía sísmica, tenemos que hacer varias iteraciones para poder llegar al modelo de velocidades del subsuelo. Bien, en las próximas dos láminas vamos a presentar una forma muy resumida y mediante el uso de esquemas sin ninguna fórmula, en qué consiste el proceso de inversión tomográfica de primeros arribos. Como les dije antes, se usan muchos registros sísmicos de campo en tomografía. Explicación lo más didáctico posible y con esquemas muy sencillos, vamos a suponer que tenemos un único registro sísmico de campo de un trabajo 2D, es decir, las fuentes y los receptores están sobre la misma línea. Primera suposición, a los fines de que los dibujos sean sencillos. Y todo lo que digamos también es válido para 3D. Vuelvo a repetir, lo hacemos suponiendo un único registro sísmico de campo 2D para que el esquema sea sencillo, no por otro motivo. Marcelo, ¿hay algún dilema? No, sí, igual, se escucha perfecto y de cada tanto se corta un poquito, pero posiblemente también sea mi conexión. Por favor, ¿me pueden indicar en Caracas si se entrecorta qué es lo que está sucediendo? En mi caso ya no se entrecorta. ¿Pero la idea se puede seguir de lo que estoy expresando o tenemos que retomar? No, se entiende bien. Bien, entonces podemos seguir. Bien, Sí, entonces... dice, en Colombia se corta, pero bueno, también puede ser de dónde fue generado el MIT, entonces... pero la idea se sigue, Mario. Bien, perfecto. Cualquier cosa te paramos y te digo... Por favor, cualquier cosa avísame. ¿Está? Muy bien, gracias, Marcelo. El algoritmo de inversión tomográfica de primeros arribos. Dijimos que vamos a considerar un único registro sísmico del campo 2D. No se trabaja así, pero a los fines de simplificar la explicación y los esquemas lo vamos a hacer así. Y vamos a también fijarnos un objetivo
el algoritmo que nos debe poder generar, brindar un modelo de velocidad del subsuelo respetando los tiempos leídos de los primeros arribos. Queremos un modelo, pero respetando los tiempos leídos de los primeros. Hacer es un gráfico distancia-tiempo con el eje de distancias en el eje horizontal. Y lo que vamos a ubicar es la fuente de energía y las posiciones de recepción sobre dicho eje, colocando la fuente de energía en el origen de coordenadas y las posiciones de recepción según cómo estaban ubicadas en el terreno. Como tenemos un único registro de campo, vamos a leer los tiempos de los primeros arribos de ese registro de campo, tal como mostramos antes en 2 registros, y los vamos a volcar en este gráfico distancia-tiempo. Los círculos verdes muestran los tiempos leídos de los primeros arribos del único registro de campo que tenemos. Estos tiempos van a permanecer invariables durante todo el proceso de inversión tomográfica, van a quedar congelados, no se van a modificar. Por otro lado, al mismo tiempo, nosotros queremos llegar a un modelo de velocidades del subsuelo, pero necesitamos arrancar de un modelo preliminar, tentativo, un primer modelo borrador del área de estudio. El modelo inicial, que lo vamos a llamar modelo inicial o preliminar, tiene las siguientes características. En el eje vertical tiene profundidades. En la parte superior va a tener la topografía del área de estudio, que en este caso, a los fines de simplificar el dibujo, hemos supuesto una topografía plana. En un caso real, acá tiene que tener la topografía que corresponde al área de estudio. En nuestro caso es plana. Y también vamos a tener en cuenta que este modelo inicial está separado en varias celdas, donde vamos a suponer que cada celda tiene una velocidad única y constante, que vamos a llamar B sub I. Ahora, sobre este modelo de velocidades iniciales, o modelo inicial de velocidades, también vamos a ubicar la fuente de energía y cada una de las posiciones de recepción. Esto es todo lo que necesitamos para comenzar nuestro proceso de inversión tomográfica. Comenzar nuestro proceso de inversión tomográfica es el conjunto de los tiempos de los primeros arribos correspondientes a todos los registros sísmicos de campo. En este caso, tenemos uno solo, ponemos solamente esos tiempos, estos tiempos que están acá, que van a permanecer congelados, invariables durante todo el proceso. El modelo inicial de velocidades, con su topografía, que en este caso hemos supuesto que es plana. Si no es plana, tendremos que poner la que corresponde, la que fue medida del terreno. Y la ubicación de las fuentes y los receptores en el gráfico, tanto distancia-tiempo como para comenzar el proceso de inversión. Bien, si nosotros tenemos en nuestro modelo inicial con velocidades con celdas con velocidades y tenemos la fuente de energía ubicada y tenemos las posiciones de recepción, le podemos pedir a un software que a partir de la posición de la fuente de energía, que está aquí, genere rayos que se propaguen por el modelo inicial y lleguen a cada una de las posiciones de recepción. Por ejemplo, un rayo como este, estoy marcando uno solo, va a haber, en este caso habría 8 porque hay 8 posiciones de recepción, que son estos triángulos que están aquí. Marqué uno solo para hacer más sencillo el dibujo. Y además le podemos pedir a ese mismo software que nos indique qué tiempo demanda cada uno de los rayos en salir de la fuente, recorrer el modelo inicial y llegar a cada una de las posiciones de recepción. Esa etapa, o sea, eso lo hace un software, esa etapa tiene un nombre propio y es trazado de rayos.
la etapa de trazado de rayos lo que nos va a dar por resultado son los tiempos calculados sobre este modelo inicial para que un rayo viaje desde la fuente a cada una de las posiciones de recepción. Acá marqué una sola, como les dije antes, habría 8 porque hay 8 posiciones de recepción. O sea, el trazado de rayos nos da por resultado tiempos calculados sobre el modelo inicial. Ya que tenemos un gráfico distancia-tiempo, también vamos a volcar en este gráfico distancia-tiempo esos tiempos calculados. Los rombos son los tiempos calculados por el software sobre el modelo inicial, utilizando el modelo inicial de velocidades. Se llaman tiempos calculados o tiempos modelados, porque se calcularon sobre un modelo. De ahora en más vamos a usar la palabra modelados. Estos tiempos modelados son los tiempos que se van a ir modificando, se van a ir actualizando a lo largo del proceso de inversión tomográfica. Los tiempos leídos, los círculos verdes, no se modifican, quedan quietos, estáticos durante el proceso de inversión tomográfica. Los rombos, los tiempos modelados. Pero como es lógico, nosotros arrancamos cuáles son las velocidades del subsuelo. Queremos llegar a conocerlas, pero no las conocemos aún. Por lo cual, los tiempos modelados no van a coincidir inicialmente con los tiempos leídos. Va a existir tiempos modelados. Esas diferencias de tiempos las vamos a llamar D sub I, D de diferencia, I de posición de recepción que corresponda. En este caso vamos a obtener 8 D sub I, un valor de D sub I por cada posición de recepción. Antes de seguir voy a sacar algunas cosas y nos quedamos con esto. Bien, ¿en qué consiste entonces el proceso de inversión tomográfica? Consiste en tomar el conjunto de valores D sub I, que en este caso serán 8, con esos 8 valores de D sub I, de estas diferencias, calcular qué correcciones tenemos que aplicarles a las velocidades de las celdas del modelo inicial para que en un nuevo trazado de rayos obtengamos nuevos tiempos modelados que se aproximen a los tiempos leídos, que quedaron quietos, congelados. En eso consiste el proceso de inversión tomográfica y es iterativo, es decir, generamos el primer trazado de rayos, obtuvimos los primeros tiempos modelados, obtuvimos el primer conjunto de valores de D sub I, un valor de sub I, vamos a calcular un primer conjunto de correcciones para las velocidades de las celdas, aplicamos esas correcciones a las celdas del modelo inicial, hacemos un segundo trazado de rayos, con ese segundo trazado de rayos vamos a obtener un segundo tiempo modelado, un segundo conjunto de tiempos modelados que ahora van a estar más próximos, los rombos se van a comenzar a aproximar a los tiempos leídos, a los círculos. Y así repetimos el ciclo. Volvemos a calcular los D sub I, volvemos a calcular las correcciones de velocidades, volvemos a hacer un trazado de rayos, volvemos a tener tiempos modelados, y esos tiempos modelados se irán arrimando de a poquitito, lentamente, a los tiempos leídos que quedaron congelados. Es decir, luego de una cierta cantidad de iteraciones, vamos a tener esta situación. Los tiempos modelados se aproximaron bastante bien a los tiempos leídos que quedaron siempre quietos. Y después de cierta cantidad de iteraciones, los valores de D sub I van a ser menores que un valor preestablecido al inicio de las iteraciones, que fijamos al inicio de las iteraciones. Alcanzada esa situación en la cual los D sub I son menores que los valores preestablecidos, se detiene el proceso iterativo y nos va a mostrar un modelo de velocidades distinto al inicial, porque el inicial lo fuimos modificando.
Este es el modelo de velocidades que ahora tenemos. Es distinto porque las velocidades en las celdas son distintos. Desde el punto de vista del tamaño del modelo inicial y este otro modelo que tenemos a la derecha, ambos son iguales. Los dos tienen iguales cantidades de celdas, los dos tienen los mismos tamaños de celdas, pero no tienen las mismas velocidades en las celdas, porque fuimos modificando las velocidades en cada iteración de este modelo. Bien, veamos quién es este modelo ahora. Nosotros dijimos que los tiempos leídos, los círculos verdes, nos hablaban de las velocidades del subsuelo. De acuerdo a cuáles eran las velocidades del subsuelo, teníamos estos tiempos leídos. Por eso dijimos los tiempos leídos nos hablan de las velocidades del subsuelo. Ahora los tiempos modelados, que ya son bastante parecidos, los rombos son bastante parecidos, están ubicados prácticamente en las mismas posiciones que los círculos. Los tiempos modelados también nos están hablando en forma aproximada de las velocidades del subsuelo. Por lo cual, el modelo que originó estos tiempos modelados, que es este que está aquí, nos está hablando de las velocidades del subsuelo. Entonces podemos decir que este modelo son las velocidades del subsuelo. Este modelo que se obtiene al finalizar el proceso de inversión tomográfica se denomina modelo final de velocidades tomográficas, porque lo obtuvimos por el proceso de inversión tomográfica, por eso tiene el nombre tomográfica, o también se lo conoce como con el nombre de tomograma final. Pueden encontrar en la bibliografía cualquiera de los dos nombres. Por lo cual, veamos si cumplimos el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El algoritmo nos debe permitir generar un modelo de velocidades del subsuelo respetando los tiempos de los primeros arribos. Y eso es lo que hicimos. Respetando, significa sin mover los tiempos leídos, sin mover los círculos, logramos generar un modelo de velocidades acercando de a poco, lentamente, en cada iteración, los tiempos modelados. Por lo cual hemos cumplido el objetivo. Todo lo dicho en estas dos páginas, en la página 8 y en la página 9, está resumido en forma muy técnica aquí en esta frase, por lo cual lo voy a saltar. Lo importante es que este modelo que tenemos aquí responde al subsuelo, o también lo podemos llamar como tomograma final. Vamos a ver ahora un ejemplo de modelo final de velocidades tomográficas o tomograma final, resultante de una inversión tomográfica de primeros arribos. El modelo que vamos a mostrar tiene, las escalas vertical y horizontal son distintas. Aquí estamos viendo un primer modelo. Está muy comprimido en el sentido horizontal, el modelo, estos son 1000 metros, y estos son apenas 100 metros. Aquí tenemos la superficie topográfica. Un límite, le hemos puesto un límite inferior al modelo, por debajo del cual las velocidades no son varias, por los cuales las eliminamos. En este caso, las velocidades están expresadas en metros por segundo, estos son 2.800 metros por segundo, y el intervalo entre curvas de igual velocidad es de 200 metros por segundo. El modelo final de velocidades tomográficas, ya lo dijimos antes, tiene igual cantidad de celdas que el modelo inicial y el tamaño de las celdas no se modificó durante el proceso de inversión tomográfica. Y lo más importante es que la escala vertical del modelo final de velocidades tomográficas tiene unidades de distancia. El modelo ya está en metros, ya está en profundidad. Estos son, por ejemplo, 500 metros. Alcanzamos un poco más de 500 metros de profundidad aquí, y en este extremo alcanzamos un poco más de 300 metros de profundidad, siempre medido desde la superficie topográfica. Eso es lo interesante porque, por ejemplo, cuando generamos los cubos sísmicos 3D o una sísmica 2D con sísmica reflexión, perdón, el resultado está en tiempos de ida y vuelta. La tomografía, el resultado ya está en profundidad. Lo que podemos ver, por ejemplo, en este modelo, que acá tenemos una formación que tiene altas velocidades ya del orden de los 4.000 metros por segundo, que se aproxima a la superficie topográfica. Es decir, aquí aflora
ya vemos una primera aplicación del tomograma final o el modelo final de velocidad tomográfica. Nos permite identificar, por ejemplo, en este caso, un afloramiento de una formación. Si suponemos que esta área tuviese una cubierta cuaternaria y fuese una zona de densa vegetación, tal vez cuando fuimos al terreno no vimos este afloramiento, y la tomografía nos permitiría identificar rápidamente dónde hay un afloramiento que cuando estuvimos en el campo no lo vimos. Antes de pasar ya a las preguntas, un modelo final de velocidades tomográficas nos brinda información interpretable desde la misma superficie topográfica, lógica y geofísica del área de estudio. Un modelo un modelo de velocidades tomográficas o tomograma final se lo puede convertir al formato CWI y de ese modo puede ser cargado fácilmente en los software que se utilizan, por ejemplo, para la interpretación sísmica. Algunas de las aplicaciones del tomograma final pueden ser las siguientes. Hay muchas, vamos a enunciar algunas nada más. Correlación con los afloramientos, ya lo estamos viendo. La exploración de zonas de fuerte topografía y geología compleja. Estas son zonas que a veces son críticas para la sísmica de reflexión. Bueno, la tomografía puede ser una muy buena herramienta para complementar la información que podemos obtener en esas zonas donde la sísmica de reflexión le cuesta obtener una buena imagen. Estudios de anomalía de velocidad, tiende complementar la imagen sísmica 2D o 3D que tenga baja definición o presente zonas someras sin información. Es normal que en los estudios sísmicos de reflexión haya un faltante de información o tengan un dato de pobre calidad entre la superficie topográfica y el primer reflector interpretable. Es normal que falte esa información. Y bueno, ese gap, ese faltante de información o un área de pobre información se podría complementar usando la tomografía sísmica, como estamos viendo. Estudios de reservorios someros de hidrocarburos, vamos a ver un ejemplo. Para el estudio de acuíferos o depósitos de minerales también vamos a ver un ejemplo. Y el uso más común que hay en prospección de hidrocarburos es el cálculo de las correcciones estáticas que se utilizarán luego en el procesamiento sísmico de stacking. Esta es la aplicación más conocida que hay de tomografía para cuando se hace prospección de hidrocarburos, en la industria del petróleo, perdón. Por lo cual nosotros no vamos a entrar en detalle en la aplicación 7 y nos vamos a dedicar a las otras 6 aplicaciones. Bien, esta es la última lámina de esta primera parte. Por favor, si hay alguna pregunta o si tenemos que rever algún punto porque hubo cortes de transmisión. No sé si se cortó toda la transmisión y no me escucha nadie. No, se escuchó todo. Bueno, perdón. De repente me sentí muy solo. No, está bien. Ahí en el chat, Alejandro preguntó. Escucha todo, ingeniero Mario, disculpe. Quisiera saber si hay alguna pregunta o si alguien cliqueó la mano para hacer alguna pregunta, si la quiere hacer en forma verbal o en forma escrita. En este caso no hay preguntas, hay un comentario del señor Néstor Luque que dice excelente presentación, muy claro y preciso, y le pide que si podrían volver a ver Cortó ahora. Se entrecorta. Láminas hasta las 7, un repaso breve. Él no tenía audio, se le cayó el audio. Mario. No sé si se puede. No, sí. ¿Escuchás, Mario? Sí, te escucho. Lo que estaban pidiendo era si podías hacer un repaso, pero desde la lámina 1 hasta la 7, es casi toda la presentación casi. Casi toda la presentación. No sé qué, porque no tenía audio.
Entonces, no sé qué te parece hacer a vos. Bueno, veamos muy rápidamente, es casi todo. Sí, no digo, sí, hasta las 7, o sea, yo creo que podés resumir acá, en esa lámina. Ahí, o sea, hasta las 7, o sea, de la 1 a las 7, digamos. Claro, de la 1 a las 7 era una descripción de qué es un primer arribo y todo eso. Claro, perfecto. Bueno, ¿No? entonces, Pero, hago muy rápido. claro. Entonces, la tomografía, si vamos a hacer tomografía necesitamos tiempos de tránsito. ¿Qué tiempos de tránsito vamos a usar o tiempos de viaje? Los tiempos de tránsito que están en los registros sísmicos de reflexión, porque los mismos ya están generados, entonces no vale la pena ir al campo a hacer una adquisición especial para tomografía. Recordamos que son los primeros arribos, para eso necesitamos ver un registro sísmico de campo, generar una perturbación en el terreno, esta se propaga por el terreno y comienzan a llegar los primeros eventos a cada posición de recepción. En este caso, estos son los primeros eventos, en este registro sísmico de campo, estos son los primeros eventos que llegaron a cada una de las posiciones de recepción. Estos primeros eventos son los que llamamos primeros arribos, que están en todos los registros sísmicos de campo. Para cada primer arribo podemos leer el tiempo que le demandó a la perturbación ir desde la fuente de energía a cada primer arribo, que está indicado con los segmentos fucsias. En la tomografía que nosotros vamos a hacer, vamos a utilizar como tiempos de tránsito, que es lo que exige la definición, exige tiempos de tránsito, vamos a utilizar los tiempos de tránsito que corresponden a los primeros arribos. O sea, estos tiempos que indican los segmentos fucsias. Vimos otro de registro, que estos son los primeros arribos o los primeros eventos que llegan a los receptores, y también vemos los tiempos leídos de los primeros arribos. Tomando todos los registros sísmicos de campo, podemos leer los primeros arribos de todos esos registros de campo, que de pronto son 10.000 registros sísmicos de campo. O sea, un número normal, no es raro en prospección de hidrocarburos. O sea que vamos a tener una gran nube de primeros arribos. Con todo ese conjunto de primeros arribos podemos hacerle el proceso de inversión tomográfica, trabajando con todos ellos simultáneamente y tratar de generar un modelo de velocidades del subsuelo. Y los primeros... Si las velocidades son altas, los tiempos de los primeros arribos serán pequeños, y si las velocidades son bajas, los tiempos de los primeros arribos serán grandes. Eso fue rápidamente el resumen hasta las 7, que después arranca el proceso de inversión tomográfica que explicamos, utilizando, en este caso, un solo registro sísmico de campo para no complicar los esquemas, los dibujos. Presentamos esto, presentamos cómo es el proceso iterativo, cuáles son los datos y cómo es el proceso iterativo y cómo podemos ir aproximándonos con los tiempos calculados sobre el modelo a los tiempos leídos, y finalmente, gracias a que obteníamos una buena aproximación, un buen ajuste, obteníamos un modelo de velocidades que corresponde al subsuelo, que lo llamamos modelo final de velocidades tomográficas o tomograma final. Y eso fue un rápido resumen de todo esto. Acá mostrábamos un primer modelo de velocidades. No sé si hay alguna otra pregunta o pedido de aclaración o quieren volver a ver alguna lámina. Sí, ingeniero Mario, hay una pregunta en el chat por parte del señor Juan Daguert y dice: excelente presentación, muy clara explicación. Sería interesante tocar el punto 7. ¿Podría dar algunos detalles? Tocar el punto 7. ¿El cálculo de las correcciones estáticas se refiere? Me imagino que es eso. Sí, lo que está pidiendo me imagino que es como unos detalles así grosso modo, pues. Bien, cuando se hace sísmica de reflexión, los datos, tanto la posición de la fuente como los receptores, no están en una superficie plana, horizontal, están sobre la topografía, distribuidos, que es muy irregular. A su vez, pegado a la topografía, hay lo que se llama la capa meteorizada, que tiene bajas velocidades.
todo eso genera distorsiones en que obligan a que antes que se comience el procesamiento sísmico de stacking, que es el que se hace cuando se hace sísmica de reflexión, tenemos que llevar todo a como si hubiese sido registrado en una superficie plana perfecta. En eso consisten las correcciones estáticas. Y es cuando se utiliza tomografía, que es el uso más divulgado de esta herramienta. Pero hay otros usos que no son tan conocidos, que es en los cuales nos queremos concentrar. Este tema, como es el más conocido, el usar tomografía para correcciones estáticas, nosotros lo vamos a dejar de lado en esta presentación. Juan dice perfecto. Yo creo que ya puede continuar con la siguiente sección de la charla. Bien, entonces acá habíamos pedido consultas, preguntas, pasamos ya al siguiente tema. Aquí vamos a mostrar 3 ítems que son fundamentales para poder generar un modelo final de velocidades tomográfico que muestre un adecuado grado de correlación con las velocidades de la geología del área de estudio. El primer ítem que nos interesa remarcar es la cantidad de tiempos leídos de primeros arribos y el error de lectura en esos tiempos. Considerando solamente los primeros arribos o los primeros eventos que ya vimos en distintos registros, es muy importante lo siguiente: incrementar la cantidad de tiempos de primeros arribos para una misma área de estudio. Cuanto mayor sea la cantidad de tiempos de primeros arribos que tengamos, mejor va a ser el resultado que vamos a obtener. El segundo punto, minimizar el error de lectura de los tiempos de los primeros arribos. Cuanto menor sea ese error, mejor también va a ser el resultado que vamos a obtener. Mejor va a ser el modelo de velocidades finales tomográficas. Para lograr ambos puntos simultáneamente, en Geonodos Ailisis desarrollamos nuestro propio algoritmo, que lo llamamos operador o algoritmo es un sinónimo, que este operador permite optimizar la forma de la señal correspondiente a ese primer evento, ese primer arribo, y también atenuar el ruido que pudiese tener esa señal, esa onda que vemos, o ondícula que vemos en el primer arribo, el primer evento. Es más fácil mostrarlo que explicarlo, así que vamos a ver unos ejemplos. Aquí vemos parte de un registro sísmico de campo al cual no le hemos aplicado el operador. Este es un registro sísmico campo crudo, o sea, no le hemos aplicado. Cuando decimos operador, es sinónimo de algoritmo. No le hemos aplicado nuestro operador que hemos desarrollado. Acá está crudo el registro. Y estos son los primeros arribos o primeros eventos, estos que están encerrados en este polígono, estos que están aquí. Voy a sacar el polígono. Y voy a hacer hincapié en algunas trazas que tienen problemas en sus primeros arribos. Hay varias trazas que tienen problemas, pero voy a marcar solamente 3. Esta, por ejemplo, que tiene un ruido importante antes del primer arribo, por lo cual nos va a costar leer cuál es el tiempo del primer arribo. Si le cuesta al ojo humano, también le cuesta a un software que lo pueda hacer automáticamente. Hay software que leen automáticamente el tiempo del primer arribo, pero si está complicado para el ojo humano, también va a estar complicado para el software. Aquí, por ejemplo, tenemos unos eventos que no es claro cuál es el primer arribo. O sea, al ojo humano y al software le costaría identificar acá cuál es el tiempo del primer arribo. Y aquí tenemos otro evento que también está, otra traza que tiene un poco de ruido antes del primer arribo y nos complicaría determinar cuál es el tiempo de ese primer arribo. Esta es la versión del registro sísmico de campo cruda, sin nada aplicada. Ahora le vamos a aplicar el operador que hemos desarrollado. Vean cómo se ha mejorado, vuelvo para atrás. Acá es el registro crudo sin el operador. Y acá le hemos aplicado el operador. Cómo se ha mejorado la imagen de todos los o de estos otros que estaban aquí, que no eran claros. Vuelvo para atrás. Sin el operador, con el operador aplicado. Avanzo.
Entonces, gracias a la mejora alcanzada en los primeros arribos, empleando el operador que hemos desarrollado en GeoNodos iLYSIS, logramos minimizar el error de lectura de los tiempos para los primeros arribos. Y en el caso de los registros de campo ruidosos, recuperar tiempos de primeros arribos que de otra manera no hubiésemos podido leer. Ambos puntos nos permiten optimizar el modelo final de velocidades tomográficas resultantes de la inversión. ¿Alguna pregunta de todo lo dicho desde el comienzo hasta acá? Por el momento no leo preguntas en el chat. O sea, recuerden que pueden oprimir la mano que tienen para pedir, hacer una pregunta verbal si quieren. Bueno, yo tengo una pregunta, aprovechando que aún no leo preguntas. Y es que ese algoritmo se aplica con un software en específico o se aplica de manera manual, digamos. No, se aplica con un software, por supuesto, sí, se aplica con un software. Ok. Acá lo mostramos así, pero en realidad se aplicaba, ingresan todos los registros sísmicos de campo y a todos los registros sísmicos de campo se le aplica el mismo algoritmo. Ok, entiendo. Que acá vemos la versión. Sí, acá vemos un segundito, acá vemos la versión sin el algoritmo aplicado, que es o sea, el registro sísmico de campo crudo, digamos, y luego de aplicar el algoritmo como mejoran los primeros arribos, por lo cual vamos a tener menor error en el cálculo de las velocidades. Sí, ¿me decías, perdón? No, gracias. Es que hay una pregunta en el chat por parte del señor Daniel. Dice, ¿podría por favor dar detalles sobre el operador? Sí, lo que hace el operador tiene en cuenta las... Muestra, va mostrando, calculando las amplitudes, leyendo las amplitudes y tiene en cuenta la amplitud de RMS y si se excede mucho en la amplitud de RMS, reemplaza esa muestra por una amplitud más pequeña. Más o menos ese es el resumen. Yo creo que sí se entendió y Daniel dice gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Jorge pregunta, ¿cuál es la idea matemática principal del algoritmo? Gracias. Lo que les indicaba es definir la ventana, calcular la amplitud de RMS dentro de esa ventana, luego comparar la amplitud de la muestra en cuestión con la amplitud de RMS de la ventana y si se fue muy lejos de esa amplitud de RMS, se reemplaza por otro valor. Esa es la idea. Ok, y creo que otra... Perdón, recuerden que pueden hacer las preguntas en forma verbal, o sea, si les pueden habilitar el micrófono para que puedan, el que tenga, o sea, administrar las preguntas para que la puedan hacer escrito o verbal, si les resulta más cómodo en forma verbal, ¿no? Sí, perdón, ¿me decías? No, disculpe por interrumpir. Fernando decía, pregunta, ¿y cómo se afecta para el caso de amplitud verdadera? No nos interesa la amplitud verdadera, sino nos interesa el tiempo del primer arribo. Nosotros acá trabajamos todo con tiempo, no vamos a trabajar con las amplitudes. A partir de los tiempos de los primeros arribos, por lo cual es muy importante tener claro dónde está el primer arribo. Se ve acá, por ejemplo, acá no es claro dónde está el primer arribo, no puedo leer qué tiempo corresponde, acá tampoco. Y al aplicarle el operador, puedo ver dónde está el primer arribo y puedo leer el tiempo que corresponde en cada caso. Acá no importa la forma que es el primer evento del primer arribo, sino detectar bien, leer bien, con el menor error posible, los tiempos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, no veo más preguntas en el chat. Si alguien quiere hacerla verbal, si no, creo que podemos continuar con la siguiente sección. Por favor, si quieren hacer preguntas verbales, con todo gusto, ¿eh? Lo importante es que las podamos administrar y hacerlas en forma ordenada. Prefiero las preguntas verbales.
¿Seguimos entonces? Bien, otro... ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. Bien, otro de los ítems que tenemos que tener en cuenta para lograr generar un modelo final de velocidades tomográficos que muestre un adecuado grado de correlación con las velocidades de la geología del área de estudio es el algoritmo empleado para la inversión tomográfica. Este es un esquema del modelo inicial normalmente utilizado por la mayoría de los softwares que hacen inversión, que es un modelo inicial con grillas, como habíamos dicho, pero además requieren de una interfase. Y agregan una o más de una interfaz. Aquí yo agregué una sola para hacer simplicidad del dibujo. El problema está justamente en esa interfase, porque generan esta interfase en el modelo inicial cuando todavía no tenemos muy claro cómo es, o no tenemos realmente una idea de cómo son las velocidades del área de estudio. Colocan esa interfase, repito, puede ser una o más de una, yo voy a hablar de una sola para ser más rápido, y esa única interfase que han colocado en el modelo queda invariable durante todo el proceso de inversión tomográfica, o sea, se congela esa interfase en esa posición. Y tal como quedó congelada al inicio, en el modelo inicial, y que no fue modificada durante el proceso de inversión, se genera, que forma parte luego del modelo final también. O sea, no se modificó en ningún momento. El problema está justamente en no en la interfase, sino en la invariabilidad de la interfase. De cálculo de las velocidades. Nos deja algo fijo que no nos permite movernos para donde mejor indiquen los datos de los primeros arribos, la información de los primeros arribos. Esa invariabilidad es el problema. No es la interfaz en sí, sino la invariabilidad de la interfaz es el problema. De la interfase o de las interfaces. Puede ser más de una. Todo lo que acabo de indicar está en estos dos párrafos. Me interesa agregar, hacer hincapié en el último párrafo, que es que, en un sentido muy estricto, debido a la invariabilidad de la interfase definida en el modelo inicial, esa interfase quedó congelada y como tal, como se definió el modelo inicial, va a formar parte también en el modelo final, decimos que estos software no hacen inversión tomográfica, en un sentido muy estricto, muy purista. En el modelo inicial que normalmente utilizamos en geonodos de análisis no requerimos de interfaces, ya sea cuando trabajamos en 2D o 3D. Si se fuese a generar interfase, va a ser consecuencia de que los datos de los primeros arriba y esa interfase va a ir variando durante el proceso de inversión tomográfica y hasta puede ser que en algún momento pueda desaparecer porque los datos lo exigen, el proceso de inversión lo exige, y que darle grados de libertad al proceso de inversión y no limitarlo con algún dato fijo como podría ser agregar interfaces en el modelo inicial. ¿Alguna pregunta de todo lo visto desde que comenzamos hasta aquí? Recuerden que la pueden hacer en forma verbal la pregunta. Sí, Mario, había una pregunta que te van a hacer verbalmente. Ahora. Excelente. Pero no veo a ver quién era, lo vi en el chat, pero... Aló, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Yo fui el que te hice la pregunta sobre las amplitudes relativas. Por lo que entiendo, tú aplicas el operador solo para calcular tiempos, pero después no continúas con ese operador, lo olvidas, o él realmente no altera las amplitudes debajo de primer arribo. Bien. Ten presente que nosotros vamos a hacer, para tomografía necesitamos solamente los tiempos de los primeros arribos, o sea, aquí no vamos a hacer en esta secuencia, no vamos a generar la imagen de stacking. ¿Se entiende la idea?
Ya, o sea que tú aplicas para mejorar el primer arribo, pero ese dato modificado no continúa en el proceso en caso de que yo quiera generar la imagen. Exactamente. Si tú quieres, muy bien, si tú quieres hacer stacking, no tienes que usar el registro con el operador que nosotros le estamos aplicando. Porque ese operador es solamente para mejorar el primer arribo y poder picar mejor los tiempos de los primeros arribos. Ok, la otra cuestión era, tú hablabas sobre la amplitud RMS comparada con la amplitud de la muestra que estás evaluando. No sé si, perdón, se entrecortó la comunicación. Sí, sí, está fallando, no sé si aquí o allá. Cuando tú hablabas del operador, tú hablabas de que calculabas el valor RMS. ¿Ese valor RMS es de toda la ventana, de todos los primeros arribos o un intervalo de trazas? Pequeña ventana, imagínate una ventana de 40 milisegundos que vas corriendo y vas calculando el operador. Traza Y por en traza, lo vas trazas. haciendo traza a traza, traza a traza. Ah, ok, tú calculas el valor RMS dentro de una ventana en tiempo para esa traza y comparas ese valor RMS con la amplitud instantánea con relación a ese RMS. Exactamente. Ah, ok, ok, gracias. Traza a traza. Y además ese operador varía con el offset. No es el mismo operador cerca de la fuente que alejado de la fuente. No es Claro. la misma ventana, me refiero, perdón. Ah, ok. Ok, gracias. De nada. ¿Más preguntas, por favor? Veo que Jesús Pereira levantó la mano. Si quiere realizar la pregunta directamente, puede hacerlo. Por favor. Perdona, fue un error tocando la pantalla. Muchas gracias. Bien, pero muy buena la anterior pregunta. O sea, todo esto que estamos haciendo es para generar el modelo de velocidades del subsuelo. O sea, no para generar la imagen sísmica de reflexión de stacking, el cubo de stacking, o la imagen 2D de stacking que luego va a interpretar intérprete, que luego va a manejar el intérprete, perdón. Esto es para el modelo, para llegar a este modelo de velocidades que mostramos al principio, perdón, para este ejemplo. Para este ejemplo. Los registros también luego van a seguir el proceso para llegar al cubo. No van a ser afectados, esa secuencia de trabajo no es afectada por todo lo que nosotros estamos haciendo acá para el modelo de velocidad final del terreno. Y quiero dejar eso claro porque fue importante lo que preguntaron. Entonces estábamos por aquí. Esto ya lo vimos también, permítanme avanzar. El tercer ítem que creemos que es muy importante tener en cuenta para llegar a un tomograma final que muestre un buen grado de correlación con la velocidad de la geología del área de estudio, es lo que nosotros llamamos inversiones tomográficas sucesivas. Una inversión tomográfica a continuación de la otra. Pueden ser 2 o 3. El uso de las inversiones tomográficas sucesivas ayuda a optimizar el ajuste de los tiempos leídos de los primeros arribos. Veamos de decir esto con palabras más sencillas. Nosotros decíamos que las inversiones tomográficas sucesivas, que es una continuación de la otra, ayudan a conseguir que los tiempos modelados, los rombos, que eran los tiempos modelados, tiempos calculados, se aproximen más a los tiempos leídos del registro de los primeros arribos, que leíamos del registro sísmico de campo. Estos tiempos, los círculos, habían quedado quietos y los rombos se iban aproximando a los círculos. Con las inversiones tomográficas sucesivas logramos que la aproximación sea mejor, logramos optimizar el ajuste, se dice, en forma un poco más técnica. Bien, veamos en qué consisten las inversiones
o tomograma final tiene igual cantidad de celdas que el modelo inicial de velocidades. El tamaño de las celdas no se modificó durante el proceso de inversión tomográfica. Esto lo habíamos indicado al principio, pero quería recordarlo. Veamos en qué consisten las inversiones tomográficas sucesivas. Nosotros partimos de un modelo inicial de velocidades preliminar y que en este caso va a tener celdas grandes. Muchas celdas y grandes ellas. Entonces, este modelo inicial ingresa a una primera inversión tomográfica. Dentro de esta etapa 2, esta inversión tomográfica va a tener muchas iteraciones, luego de lo cual vamos a obtener un primer modelo de velocidades tomográficas, que lo vamos a llamar modelo A. Este modelo A que hemos generado tiene celdas grandes, porque el modelo inicial también tenía celdas grandes. Entonces vamos a tomar ese modelo A y vamos a reducir el tamaño de sus celdas. Vamos a hacer una reducción del tamaño de las celdas del modelo A que hemos obtenido. Y vamos a usar ahora ese modelo A como modelo inicial de una nueva inversión tomográfica. Este modelo A con el que le hemos reducido el tamaño de sus celdas va a pasar a ser el modelo inicial de una nueva inversión tomográfica. Y realizamos esa inversión tomográfica. En esta etapa 6 va a haber varias iteraciones, luego de esas cierta cantidad de iteraciones, vamos a obtener un nuevo modelo de velocidades tomográficas que lo vamos a llamar modelo B. Y ahora tenemos que hacernos una pregunta, que es la siguiente. ¿El modelo B nos brinda una solución con cierto sentido geológico para el área de estudio? Si la respuesta es sí, entonces el modelo B es el modelo final de... Hemos finalizado el proyecto. Si el modelo B no nos brinda una solución con cierto sentido, con sentido geológico para el área de estudio, entonces tomamos el modelo B, cambiamos el tamaño de las celdas y lo volvemos a tomar como modelo inicial para una nueva inversión tomográfica aquí. O sea, ahí estaríamos haciendo una tercera inversión tomográfica. Cada vez que hagamos una inversión tomográfica en esta etapa 6, se pueden, por supuesto, optimizar los parámetros de esa inversión tomográfica para tratar de que lo antes posible el modelo B pase a ser el modelo final de velocidades tomográficas de nuestra área de estudio. Les vamos a mostrar aquí un ejemplo de tamaños de celda de dos modelos iniciales de velocidades utilizados en un proyecto 2D, o sea, de sísmica 2D, con dos inversiones y después otra inversión tomográfica acá, y logramos obtener directamente el modelo final. No fue necesario hacer una tercera. Para la primera inversión, 70 metros, una celda cuadrada, y en este sentido está la profundidad. Para la segunda inversión, o sea, para cuando tomamos aquí, achicamos la celda y entramos aquí, hicimos esta segunda inversión aquí con las celdas achicadas, el tamaño de la celda era de 20 metros en el sentido horizontal, donde antes teníamos una única celda de 80 por 80 metros, ahora tenemos 64 nuevas celdas. Vamos a obtener mucho más detalle que en la primera inversión. 64 valores que podrán ser distintos o iguales, pero vamos a tener mucho más detalle que en este caso, en el caso de la izquierda. Con la secuencia de inversiones tomográficas sucesivas descriptas, se logra minimizar la diferencia entre los tiempos leídos y los tiempos modelados, que los que le mostrábamos antes, que los tiempos modelados o calculados se pegan mejor a los tiempos leídos. ¿Alguna pregunta de todo lo conversado desde que arrancamos la presentación hasta aquí? Bien, si no hay preguntas, bueno, avanzo entonces. Sí, porque no hay preguntas en el chat. Bien.
Resumen y conceptos para destacar. Podemos generar un modelo final de velocidades tomográficas con un alto grado de correlación con las velocidades de la geología del área de estudio gracias a los 3 ítems antes detallados. Maximizar la cantidad de tiempos de primeros arribos utilizados y minimizar el error de lectura de esos tiempos. El uso de un algoritmo de inversión que no requiera, de interfaces invariables o que no utilice interfaces genere el algoritmo de inversión y que puedan variarse, que no queden congeladas. Las inversiones tomográficas sucesivas con distinto tamaño de celda y o distinto conjunto de parámetros utilizados en la inversión, estos 3 puntos nos van a permitir generar un modelo final de velocidades tomográficas o tomograma final que es muy útil para me equivoqué. El modelo final de velocidades tomográficas o tomograma final el resultante generado de este modo es ideal para ser usado como producto final para complementar el estudio o la exploración de un área, como producto intermedio para el cálculo de las correcciones estáticas que se utilizarán en el ulterior procesamiento sísmico de stacking. Como dijimos antes, el caso B no lo vamos a analizar y nos vamos a concentrar en el caso A. ¿Por qué no analizamos el caso B? Porque es el más conocido, es la aplicación más conocida fundamentalmente en prospección de hidrocarburos e incluso cualquier aplicación que genere una imagen de stacking o imagen de reflexión tiene que hacer correcciones estáticas. El uso como producto final para complementar el estudio o la exploración de un área. Modelo final de velocidades tomográficas con postprocesamiento. Cuando el modelo final de velocidades tomográficas es utilizado para el estudio de un área, es conveniente aplicarle a este modelo un postproceso, hacerle un procesamiento adicional a ese modelo final de velocidades tomográficas. De este modo, ¿qué logramos? Logramos generar una nueva imagen que en Geonodo Ailisis llamamos pseudosísmica, en la cual se muestra de un modo realzado los sutiles pero muy útiles rasgos que están presentes en el modelo final de velocidades tomográficas. La pseudosísmica, que es un desarrollo propio de Geonodos Ailisis, es sensible únicamente a los cambios de velocidades. En cambio, una imagen sísmica de reflexión es sensible a la impedancia acústica, al producto de la velocidad por la densidad. Nuestra pseudosísmica es únicamente sensible a los cambios de velocidades. Como resultado del servicio de tomografía para el estudio de un área que brindamos en Geonodos Ailisis, 2 son los productos finales que entregamos, ya sea 2D o 3D, dependiendo del proyecto, ambos en formato Segway. El modelo final de velocidades tomográficas que ya indicamos y también la pseudosísmica que se genera a partir de dicho modelo. A continuación vamos a presentar ejemplos de modelo final de velocidades tomográficos y su correspondiente pseudosísmica. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de seguir? Sí, hay una pregunta por parte de la señora Lodia. Dice, veo que la imagen con su algoritmo reduce un poco las frecuencias. ¿Por qué no usar un filtro en lugar de RMS? Se podría también usar, lo que vimos que nosotros nos resultó mucho más... Sí, se puede también usar el filtro, pero pasa que nos dimos cuenta que era mejor el algoritmo que desarrollamos nosotros. Ok, una pregunta del señor Daniel. Dice, ¿cómo se elige el tamaño de la celda para cada iteración? Bien, en realidad una regla aproximada es cuando se hace la adquisición de campo, la idea es que hay una cierta distancia entre posiciones de recepción, supongamos 30 metros.
Entonces lo que podemos hacer, que la celda de menor tamaño, perdón, me confundí, supongamos 15 metros, entonces lo que podemos hacer es que la celda en el sentido horizontal sea un poco más grande que la separación mínima entre posiciones de recepción. Si era 15, tomamos 20, por ejemplo. ¿Pudimos haber tomado 18? Sí, pudimos haber tomado también 18. Normalmente ese es el esquema de trabajo que usamos. Pero depende del caso. Cada caso hay que analizarlo y ver qué sucede. Si con eso alcanza, tal vez no alcance, haya que agrandar un poco más. Complicada es la geología, qué tan complicada es la topografía, qué tan buenos son los primeros arribos. ¿Alguna otra pregunta? Daniel dice gracias y por lo visto no hay más preguntas. Bien, entonces ya hablamos de la pseudosísmica y dijimos vamos a empezar a ver ejemplos. El primer ejemplo, vamos a ver 3. El primer ejemplo es la información correspondiente. Se llama Petrolera del Trébol, la compañía. El área de estudio está ubicada en la provincia de Mendoza, en Argentina. Este fue el primer proyecto para el cual se generó el modelo final de velocidades tomográficas y luego su correspondiente pseudosísmica. Esto fue hecho en abril del año 2014. Este es el modelo final, el que habíamos estado mostrando antes que hicimos para este proyecto. Ya vimos que, bueno, aquí las velocidades están expresadas en metros por segundo y la separación entre líneas de igual velocidad es de 200 metros por segundo. Y vimos que lo que nos brindaba rápidamente poder ubicar un afloramiento. ¿Por qué tuvimos que hacer un estudio tomográfico aquí donde había un cubo sísmico con muy buen dato en la zona? O sea, paralelamente, antes se generó el cubo sísmico de reflexión con muy buen dato. Se hizo un pozo, que es este pozo que está aquí, cuyo objetivo era mucho más profundo que el que alcanzamos con la tomografía. Lo que sucedió es que cuando se hizo este pozo, a 300 metros de profundidad de la boca de pozo, se encontró hidrocarburo. Entonces, se fue a ver el cubo sísmico de reflexión y se encontraron que en el cubo sísmico no había información para esta profundidad, porque ese cubo sísmico había sido preparado para otro objetivo mucho más profundo. Además, como les decía antes al principio, es normal que haya un gap, un faltante de información en la imagen sísmica de reflexión, ya sea 2D o 3D. Es algo normal que falte ese faltante de información entre la superficie topográfica y el primer reflector que se puede interpretar claramente. Justamente fue lo que pasó aquí. Se encontraron que el cubo sísmico no mostraba información para esa profundidad. Fue por eso que ahí iniciamos el trabajo de tomografía, tomando los mismos registros sísmicos de campo con los cuales se había generado el cubo sísmico 3D. Y lo primero que obtuvimos fue este modelo final de velocidades, y la primera correspondencia que encontramos con la información del pozo es que donde se había encontrado hidrocarburo, las rocas eran rocas duras, o sea, rocas de altos metros de profundidad, que fue donde se encontró hidrocarburo. Hay rocas de alta velocidad del orden de 4.000 metros por segundo. O sea, ya tenemos una primera correspondencia entre la información del pozo y la información del tomograma final que habíamos generado. Luego a este modelo final de velocidades tomográficas o tomograma final le aplicamos procesamiento y obtuvimos la siguiente imagen pseudosísmica. Repito, la imagen pseudosísmica se genera a partir del modelo final de velocidades mostrado antes. De este modelo, aplicándole un procesamiento, podemos... Nuevamente acá tenemos la superficie topográfica y lo que pudimos ver es que aquí había un cuerpo ígneo azorando y pudimos ver cómo el mismo continúa hacia abajo. También la pseudosísmica nos mostró una falla somera y cómo la misma continuaba hacia abajo. También la pseudosísmica nos mostró acá otra zona de falla
que afloraba y cómo la misma continuaba hacia abajo. Toda esta información no se observa, no se la puede interpretar en el cubo sísmico de reflexión que existía en el área y por el cual se hizo este pozo exploratorio con un objetivo mucho más profundo que el mostrado aquí. Y a 300 metros de profundidad, el cliente interpretó que hay un rollover, que es este que está aquí, que hizo que ahí se acumulara el petróleo, y por eso cuando perforaron este pozo, cuyo objetivo era mucho más profundo, encontraron hidrocarburos en la zona. O sea, gracias al estudio tomográfico realizado por nosotros, se pudo dar explicación a este reservorio somero, que no aparecía en el cubo sísmico de reflexión que se había generado antes, porque el objetivo de ese cubo era mucho más profundo y porque normalmente hay un gap de información en la parte somera de la sísmica de reflexión, ya sea 2D o 3D. El modelo final de velocidades tomográficas y la pseudosísmica se lo puede interpretar desde la misma superficie topográfica, como si fuese una imagen sísmica en profundidad. Esa es la otra utilidad que tiene, que esto ya está en metros, ya está en profundidad, ya sea la pseudosísmica o el modelo final de velocidades, el tomograma final. Los dos ya están en metros, ya podemos colgar directamente la información de los pozos si deseamos. El otro punto es que tanto el modelo final de velocidades tomográficas como la pseudosísmica permiten vincular la geología de superficie con la información del subsuelo, completando el espacio sin información que normalmente se produce en la parte somera de la imagen sísmica de stacking 2D o 3D. ¿Alguna pregunta de todo lo dicho desde el principio hasta ahora, por favor? ¿O comentario que tengan? Supongo que hay alguien del otro lado. ¿Puedo avanzar entonces? Sí, puede En el continuar. chat no hay preguntas. No hay preguntas en el chat, Mario, así que si quieres continuar. Bueno, gracias, Marcelo. Bien, en este segundo ejemplo utilizamos datos sintéticos de la Society of Exploration and Geophysics, de la SEC de Estados Unidos de América. La información que vamos a ver aquí pertenece al trabajo cuyo título es La tomografía sísmica como herramienta interpretativa. Los autores son Marcelo Roisman, Luis Bernengo, Eduardo Trinchero y yo. Este trabajo fue presentado en abril del 2017 en la 28ª reunión científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas y el tercer simposio sobre inversión y procesamiento de señales de exploración sísmica. El simposio era parte de la reunión y ambos tuvieron lugar en la ciudad de La Plata. Lo que pueden encontrar ustedes en la SEC es un modelo sintético o teórico de velocidad, un modelo geológico sintético teórico con velocidades. Este modelo no corresponde a ningún área de estudio. Los autores de este modelo son O'Brien y Regone, lo generaron en el año 1994. Este modelo geológico está muy comprimido en el sentido horizontal, estos son kilómetros, 5 kilómetros, y estos son apenas 1000 metros, por lo cual los buzamientos aparecen distorsionados. Para que tengan una idea, este buzamiento es de aproximadamente 30 grados. Hay otros buzamientos mayores a 30 grados, pero están muy exagerados porque está comprimido en el sentido horizontal. Este modelo tiene una geología compleja y una topografía. Tiene fuertes cambios de velocidades, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, por lo cual un modelo así, una zona así, y sería muy crítica para sísmica de reflexión, para generar una zona así para la sísmica de reflexión.
Al mismo tiempo, los autores O'Brien y Regone, habiendo generado este modelo geológico con velocidades, simularon sobre este modelo geológico sintético generado en la máquina de computadora, simularon una adquisición sísmica de reflexión, una adquisición sísmica de reflexión y refracción, donde generaron muchos registros sísmicos de campo. Aquí vemos uno de los registros sísmicos de campo generados en la computadora sobre el anterior modelo que les mostramos. Nada de esto se generó en el campo, todo se generó en la computadora. Y todo esto lo encuentran en la SEC, lo pueden bajar de los archivos de la SEC, todo esto que estamos mostrando. Entonces nosotros dijimos, bien, conocemos nuestra Tierra, tenemos una figura, una fotografía, un corte vertical de nuestra Tierra, porque fue hecho en la computadora, la conocemos. Y además, los autores generaron registros sísmicos como si fuesen los del campo. Entonces, ¿por qué no le aplicamos nuestra secuencia de tomografía para ver qué obtenemos a los registros sísmicos de campo? Es decir, picamos los primeros arribos, que son estas líneas, los tiempos de los primeros arribos es esta línea roja. Damos esa gran nube de datos y comenzamos el proceso de inversión tomográfica honrando esos tiempos de primeros arribos. Y obtuvimos nuestro modelo final de velocidades tomográficas y luego lo procesamos para generar. A ver el modelo de velocidades tomográficas que obtuvimos, que es este. Este es el modelo final de velocidades tomográficas que resultó de la inversión. Logramos obtener información hasta los 2.800 metros de profundidad medidos desde la topografía, que es en esta parte. Desde aquí hasta aquí hay aproximadamente 2.800 metros de profundidad. Ahora, este modelo de velocidades le aplicamos procesamientos y generamos la imagen pseudosísmica, que es esta, que también nos muestra información hasta los 2.800 metros de profundidad, que es en esta misma posición. Esta pseudosísmica se obtuvo de este modelo de velocidades que se generó a partir de la inversión tomográfica. Esto está en metros, el modelo de velocidad está en metros, y la pseudosísmica también está en metros. Dado que tenemos todo en metros, vamos a comparar ahora el modelo final de velocidades tomográficas con el modelo de la Tierra sobre el cual se generaron los registros sísmicos sintéticos que mostramos antes. Aquí tenemos el modelo geológico sintético de la SEC, sobre la cual se simuló una adquisición sísmica 2D. O sea, esta es mi Tierra. Y esto es lo que pudimos obtener por la inversión tomográfica que aplicamos, que nos permitió obtener información aquí hasta los 2.800 metros de profundidad. Vemos que los grandes rasgos están este buzamiento de reflectores, están también estos pequeños depocentros aquí, esta zona de alta velocidad que corresponde aquí. Las tenemos también, este corte aquí, esta zona de baja velocidad también lo tenemos. O sea, los grandes rasgos los pudimos resolver. Hay muchos detalles que por supuesto los perdemos porque el modelo sintético es muy complejo, muy complejo, y sería crítico incluso para una sísmica de reflexión este tipo de modelo. Y ahora vamos a comparar el modelo geológico sintético con la pseudosísmica que obtuvimos a partir de este modelo final de velocidades tomográficas. Aquí tenemos el modelo sintético de la SEC, nuestra Tierra, por decirlo así, un corte de la Tierra teórica con la cual se trabajó, y este es la pseudosísmica que obtuvimos a partir. Nuevamente, los grandes rasgos están, este gran depocentro acá, que el fondo está a 2.800 metros medidos de la topografía, acá tenemos la topografía, estos buzamientos están, este cuerpo de alta velocidad aquí está, esta pequeña cuenca aquí y aquí también, esta pequeña cuenca aquí también, este depocentro aquí también.
Es decir, como nos muestra este ejemplo, tanto el tomograma final como la pseudosísmica nos pueden brindar información en zonas que son complicadas para la sísmica de reflexión, como suele ser las zonas que tienen fuerte topografía y o compleja geología. Por lo cual, el tomograma final y la pseudosísmica son productos muy adecuados para el estudio de zonas de faja plegada con topografía abrupta. ¿Alguna pregunta de todo lo visto hasta ahora? Hay una pregunta en el chat, pero era de la sección anterior, solo que le escribí un poquito tarde y dice por parte de Juan. ¿Podés dar algún comentario con respecto a la pseudosísmica? Perdón, ¿me podrías repetir? Porque justo se entrecortó, mil disculpas. No, tranquilo. Juan dice, ¿podés dar algún comentario con respecto a la pseudosísmica? Bien, no sé qué tipo de comentario, no sé si puede hacer él, si nos puedes hacer la pregunta en forma oral, Juan, para qué tipo de comentarios quiere, no me di cuenta, perdón. Juan dice que era de la sección anterior. No sé si eso quiere decir que ya está claro o quieres realizar la pregunta oral, Juan. No sé si No, se introdujo. dice que ya está, o sea, que me imagino que con lo que ya se habló ya está respondida su pregunta. Disculpe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por lo visto no hay más preguntas. Bien, El entonces chat. vamos al último ejemplo. En este caso utilizamos datos reales de una sísmica 3D de la compañía Pan American Energy. La información que vamos a mostrar acá forma parte del trabajo de la publicación, la tomografía como herramienta de interpretación. Los autores de este trabajo somos los mismos que el trabajo anterior. En este caso, esta publicación se presentó en noviembre de 2018 en el 10º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos que tuvo lugar en la ciudad de Mendoza, en Argentina, siendo elegida por el jurado como mejor trabajo dentro del simposio de geofísica que formaba parte de este 10º Congreso. Como les decía, en este caso trabajamos con datos reales, como fue también el primer ejemplo, y trabajamos una sísmica 3D, que está ubicada en la cuenca sedimentaria del Golfo San Jorge, en Argentina. Aquí vemos una vista en planta, una planimetría del área cubierta por la sísmica 3D, que es aproximadamente 48 kilómetros cuadrados. Y también estamos indicando la línea A y la línea B que vamos a mostrar a continuación. Una aclaración que tenemos que hacer: el procesamiento que dio como resultado el cubo sísmico de stacking fue realizado varios años antes por otra compañía de servicio que no participó de este trabajo. Lo que hicimos en Geonodos Ailisi fue solamente todo lo relativo a la inversión tomográfica sísmica y a la generación de la pseudosísmica. El otro punto que también tuvimos que hacer en este trabajo, como la sísmica de stacking o la sísmica de reflexión estaba solamente en tiempo de ida y vuelta, o tiempo doble, o two-way time en inglés, de la tomografía que están en profundidad a tiempo doble para poderlo comparar con la sísmica de reflexión. Nos vimos obligados a hacer eso. Así que lo que vamos a mostrar todo, los resultados de la tomografía, está todo en tiempo doble. Repito, los resultados de la tomografía se generan finalmente en profundidad, que es la gran ventaja que tiene, pero acá, como queríamos comparar con la información de la sísmica, tuvimos que pasarlo a tiempo doble.
Bien, acá vemos una vista 3D del cubo de la pseudosísmica ya en tiempo doble, en tiempo de ida y vuelta. Es parte del cubo, no es todo el cubo. El cubo de la pseudosísmica se ingresó en el software de interpretación y en Pan American Energy hicieron la interpretación de distintos horizontes. Acá se muestra uno de los horizontes interpretados. Se interpretaron más de uno. Esta es la imagen de la línea A, la imagen pseudosísmica de la línea A, pasada también a tiempo doble, tiempo de ida y vuelta. Acá tenemos la superficie topográfica en tiempo doble. Estos son 200 milisegundos. Y para la línea A llegamos aproximadamente a los 350 milisegundos, aproximadamente. Esta es la línea A del cubo sísmico, de la sísmica de reflexión, de la sísmica de stacking. Y bueno, vemos que tiene bastante pobre información en la parte somera. Hay aquí un reflector de baja frecuencia, acá hay un evento interesante de buen contenido de frecuencia, acá hay un evento muy tenue que viene bastante oblicuo, con embusamiento, perdón. Y después, en general, la información es bastante pobre en esta primera parte. Hay un primer reflector interpretable, digamos que es este, pero hay todo un gap bastante grande que no hay información o la información es pobre. Ahora voy a superponer sobre esta imagen sísmica del cubo, la imagen sísmica clásica, la imagen de stacking, voy a suponer la imagen de la pseudosísmica, que es esta. Voy a retirarla y ponerla diversas veces para que vean cuál es el grado de correlación. Lo que vemos es que aporta más de 200 milisegundos que le está faltando a la sísmica, que es lo clásico y normal que pasa. Además hay buena correlación, por ejemplo, de este evento y de este otro evento y de este evento que viene aquí, que son muy tenues y están mal representados aquí en la sísmica. Se puede ver que correlacionan con la tomografía, con el resultado de la tomografía, y además la tomografía aporta mucha más información que no lo vemos en la sísmica de stacking. Voy a avanzar, ahora voy a la línea B. Aquí vemos la línea B de la pseudosísmica, nuevamente en tiempo de ida y vuelta. Y aquí se muestra, bueno, un pozo que hay en la zona, y dentro de este pozo, para este pozo tenemos el perfil SP en rojo y el perfil de resistividad en verde. Esta es la superficie topográfica. Y también se muestran aquí dos markers obtenidos del pozo, la base del patagoniano, que es esta, de la formación patagoniano, y dentro del patagoniano la base del principal acuífero que tiene el patagoniano, que es este marker que está aquí. Ubicados los markers, estos dos markers, en el cubo de la pseudosísmica, se pudo interpretar la base de ese acuífero en toda la pseudosísmica, lo cual no se había podido hacer porque no estaba esa información en el cubo de la sísmica de reflexión, de la sísmica de stacking. Solamente se pudo hacer en el cubo de la pseudosísmica que generamos a partir de la tomografía de primeros arribos. Este marker, el marker correspondiente a la base del acuífero PAT, que es el nombre de la base del acuífero patagoniano, este marker está en el pozo aproximadamente a unos 350 metros de profundidad, medido desde la topografía. Y por último, la otra cosa que nos mostró la pseudosísmica, que existe una importante anomalía de velocidad dentro del acuífero. O sea, nos permite también la pseudosísmica y el tomograma final detectar anomalías de velocidad y nos permite también estudiarlas, cómo las mismas se extienden lateralmente. ¿Alguna pregunta de todo lo visto hasta el momento? Veo que Fernando levantó la mano. Si quieres
hacer una pregunta, puedes hacerlo. Sí, buenas tardes de nuevo. La verdad son dos preguntitas. La primera es, en el caso del primer dato real, donde identificaron algunas fallas y afloramientos, si esos fueron confirmadas en campo, allá en la geología concuerda, y si para el caso de los modelos de velocidad que obtuvieron, hicieron alguna prueba aplicando algún tipo de filtro suavizado en el modelo de velocidades antes de generar la pseudosísmica. Sí, fueron confirmados en superficie, o sea, se conocía este cuerpo ígneo en superficie, se tenía una vaga idea de esta falla y también de la otra falla. Sí, los datos fueron corroborados en superficie. Y sí, antes de aplicar la pseudosísmica tenemos que aplicarle al modelo de tenemos que aplicarle algunos filtros para quitarle ruido si lo tuviese. A veces no lo tiene y no hace falta aplicarle nada. Pero si tiene algún ruido, fundamentalmente el ruido que más aparece es el ruido de footprint dejado por la huella, para que se entienda, la huella del trazado de rayos a veces se ve y es conveniente aplicarle algo para remover esa huella de trazado de rayos. ¿Recuerdan el trazado de rayos? Era, permítame volver para atrás mucho, perdón. Cuando hacemos el trazado de rayos, a veces queda una huella del trazado de rayos. Y hay que tratar de atenuar esa huella antes de generar la pseudosísmica. No sé si esas eran las preguntas que querías. Si te respondí tus preguntas, perdón. Sí, quería saber era si el modelo de velocidades que tú tienes era suavizado o era filtrado de alguna forma para generar la pseudosísmica. Sí, sí, correcto. Gracias. A veces es necesario hacerlo. Una cosa interesante que me olvidé de comentar en este ejemplo es que esta aplicación es muy útil porque en muchos yacimientos de hidrocarburos se necesita saber la profundidad de la cañería para proteger los acuíferos. Y haciendo tomografía podríamos determinar para cada pozo la cañería para proteger el acuífero. Esta es una aplicación muy potente que tendría la tomografía, ya sea vía la pseudosísmica o vía su modelo final de velocidades. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces ya vamos para los comentarios finales. La metodología empleada por Geonodos Ailisis para trabajos de inversión tomográfica de primeros arriba nos permite generar un tomograma final o un modelo final de velocidades tomográficas y una pseudosísmica que se puede integrar con otra información geológica y geofísica o geofísica del área de estudio. Tanto el tomograma final aplicaciones para la exploración de zonas de fuerte topografía y geología compleja, complementan muy bien la sísmica reflexión que se haya hecho en esas zonas y que a veces la sísmica reflexión nos está brindando en esas zonas información muy pobre o de baja calidad, correlación con afloramientos, estudios estructurales. Un ejemplo, estudios de reservorios someros de hidrocarburos, ya vimos un ejemplo. Estudios de acuíferos, ya vimos un ejemplo, o mineros. Complementar sísmica información, ya vimos un ejemplo. Y como dijimos antes, ya reiteradas veces, optimizar las correcciones estáticas que se utilizarán luego en el procesamiento sísmico de stacking. Como les dije, nosotros no entramos en detalle en esta aplicación, que es la más divulgada, la más conocida, al menos en prospección de hidrocarburos, o cuando se utiliza. Más comentarios finales y ya terminamos. Para realizar este servicio de tomografía, lo único que requerimos son los registros sísmicos de campo con la correspondiente geometría de adquisición de datos, o sea, saber dónde estaba la fuente y los receptores para cada registro sísmico de campo.
Como resultado, nosotros entregamos el modelo final de velocidades tomográficas y su correspondiente pseudosísmica, ambos en formato SegWit. Y por último, finalmente, si alguno desea realizar una nueva presentación sobre este mismo tema para su organización o institución, o un archivo PDF con todo el material presentado, por favor, no duden en contactarnos. Y les queremos decir muchas gracias por todo el tiempo que nos brindaron, por sus preguntas, por sus comentarios, nos enriquece bastante, o mucho. Y bueno, acá está nuestra información de contactos, nuestros WhatsApp, nuestros email, y si quieren pueden escanear con su teléfono celular el código QR de mi página de LinkedIn y contactarnos también vía LinkedIn. Bueno, le damos las gracias por parte de Marcelo y por parte mía, les agradecemos todo el tiempo, y nos quedamos con ustedes por si tienen más preguntas, quieren volver a ver alguna otra parte, quieren conversar más del tema, estamos a disposición. Bueno, ingeniero Mario, por parte del capítulo estudiantil de la Universidad Simón Bolívar, el capítulo estudiantil de la Universidad Central de Venezuela y la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, agradecemos por esta excelente presentación, igual que al ingeniero Marcelo Roisman. Y bueno, agradecemos a los participantes por estar el día de hoy. Les recordamos que la charla está siendo grabada y será compartida después. Y bueno, aquí estoy leyendo en el chat por parte de Rubén Rocha, muchas felicidades, muy buena presentación. Cristian Zapata, excelente presentación. Fernando, gracias por la presentación y las respuestas. Y bueno, personalmente considero que fue una presentación muy clara, muy ilustrativa y veo que es una herramienta muy útil. Nuevamente, gracias. Y bueno. Bueno, gracias a ustedes. Y no sé si alguien no tiene alguna otra pregunta, algún otro ejemplo. Perdón, ¿quieren hablar de alguno de los ejemplos que hemos visto? Por lo que veo aquí, lo que consigo son agradecimientos y todos les pareció excelente. Yo creo que quedó muy claro para todos. Bien. Bien, bueno, muchas gracias y les pido disculpas que visto era 1:40, se nos fueron un poquito más de minutos y sé que eso cansa. Mil disculpas por eso. No te preocupes, realmente la charla pensamos hacerla hasta de 3 a 5, hacerla la programada y de hecho terminamos antes. Y sí que considero que salió bastante bien. Bueno, muchas gracias, ingeniero Mario. Te deseo un buen día, igual Marcelo y a todos los participantes. Bueno, gracias por todo y no duden en contactarnos si tienen consultas o preguntas de todo lo que hemos estado viendo. Muchas gracias a todos también. Chévere. Quedamos abiertos para futuras presentaciones, futuros proyectos, siempre dispuestos. Bueno, muchas gracias y gracias por toda la colaboración que nos han brindado para poder hacer esta presentación. Igualmente. Bueno, gracias por todo y hasta luego. Hasta luego, buen día. Buenos días, hasta luego.